Y ahora Caro nos va a contar una situación sobre la eutanasia, en principio como tema general, pero una situación que se vivió en Colombia. Contanos. Sí, hace unos días, literalmente el fin de semana, se le había autorizado a una mujer de 54 años, Marta Sepúlveda, en la ciudad de Medellín, en Colombia, a realizarse la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal. Recordemos que en Colombia la eutanasia fue despenalizada en el 97, pero solo se convirtió en ley en 2015. Y en julio pasado la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico por causa de una lesión o enfermedad incurable. Esta fue una muy buena noticia, en particular para Marta Sepúlveda, para su familia y para el país, porque como ella hay muchas personas que están sufriendo no una enfermedad terminal, sino una enfermedad incurable y que desean, que tienen el deseo de terminar con este sufrimiento, que creo que es un derecho que tenemos todos a elegir sobre nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida. Según el Ministerio de Salud de Colombia, en el país se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril del 2015 hasta el 8 de mayo del 2020. En este caso, Marta fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, que es un padecimiento neurodegenerativo que afecta a 5 de cada 100.000 personas en todo el mundo. Cabe recalcar que esta enfermedad es incurable y definitivamente mortal. Afecta a las neuronas en el cerebro y al tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Cuando una persona padece este diagnóstico, las células nerviosas motoras se desgastan o mueren y no se pueden enviar mensajes a los músculos. Si bien Marta Sepúlveda no tiene, o sea, la enfermedad la está empezando a deteriorar, hace 2 años empezó a tener muy poca movilidad en su cuerpo, en sus piernas. La mujer expresa que padece muchos dolores, que le cuesta seguir, caminar, le duele, no tiene fuerza en las manos, la tienen que ayudar a bañar, y para una mujer de 54 años pues eso le afecta mucho, tanto en su cotidianidad. Entonces se dio... ¿Hace cuántos años tenía la enfermedad, habías dicho? Hace 2 años empezó a manifestarse un poco más, a deteriorarla, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nada, el viernes salió la sentencia de que le autorizaban la eutanasia y se hizo como una serie de seguimiento porque era una noticia importante en Colombia, no era una enfermedad terminal la que se le había autorizado la eutanasia, sino era una enfermedad que le estaba afectando, que tiene, si no bien no tiene tratamiento, no está considerada como una enfermedad terminal, que entra entre las causales para poder realizarse la eutanasia en un principio. Entonces esta mujer se le hizo el seguimiento, las redes sociales, los medios de comunicación, porque era un gran acontecimiento en Colombia, y hubo una nota periodística muy importante, uno de los medios hegemónicos en Colombia, que estuvo divulgándose todo el fin de semana, donde se mostraba a la mujer súper feliz porque iba a terminar con el padecimiento, se le veía tomando birra, o sea, celebrando que le iba a poner fin a su dolor, y expresaba ella que estaba muy feliz, que estaba súper bien, todo esto. A raíz de eso, bueno, la eutanasia de esta mujer estaba programada para el domingo pasado a las 7 de la mañana. 5 horas antes salió la noticia de que se la cancelaban, por el simple hecho de que la vieron bien en esta nota periodística, de una manera bien estable, y que habían hecho otra investigación médica y le habían cancelado la eutanasia. Así que esta mujer y su familia, con sus abogados, decidieron realizar una denuncia al Estado y a la IPS, que se encargó de realizar estos procedimientos, estas investigaciones, porque dicen que les parece absurdo que lo hayan cancelado 5 horas antes, 10 horas antes si no estoy mal, de haberlo autorizado. De acuerdo con la resolución 971,
La solicitud debe ser voluntaria, informada, inequívoca y persistente. Los requisitos mínimos para expresar una solicitud como esta son la presencia de una condición clínica de fin de vida, es decir, una enfermedad incurable, avanzada, una enfermedad terminal o agonía, presentar sufrimiento secundario y estar en condiciones de expresar la solicitud de manera directa. Cuando se hace esta petición, esto pasa a manos del Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, que está conformado por 3 integrantes designados por la institución prestadora de servicio de salud: un médico con la especialidad de la patología que padece el paciente, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico. Sabiendo esto, a Marta se le aprobó la petición y le otorgaron el derecho a la eutanasia para, como ya lo dijimos, este domingo que pasó a las 7 de la mañana. Así que esta mujer expresó su tranquilidad, pero desafortunadamente, como ya lo habíamos dicho, se le canceló porque el comité reconoció que su valoración está basada en concordancia con el concepto actualizado por neurología y con los hechos, imágenes conocidas en el medio masivo de comunicación. O sea, literalmente así lo expresó la IPS. Dijo, actualizamos los exámenes neurológicos y vimos las imágenes que se mostraron en el medio de comunicación, en donde se le ve extremadamente bien a la paciente, así que por eso cancelamos el procedimiento de eutanasia. Este último punto es el que despertó más polémica y el que puso en más en tela de juicio la decisión de este comité que se encarga de autorizar la eutanasia. Y pues ya que de acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el grupo que asesora jurídicamente a Sepúlveda, la cancelación del procedimiento por parte de la institución fue ilegal e irregular, porque según los abogados, Marta cumple con todos los requisitos establecidos en las normas colombianas para acceder a la eutanasia, los cuales son 3. Tiene una enfermedad grave o incurable, según su historia clínica, considera que los dolores y sufrimientos que padece son incompatibles con su idea de dignidad y ha manifestado el consentimiento libre, informado e inequívoco de manera reiterada. Por lo pronto, Marta con su hijo interpusieron una tutela para que los jueces conozcan su caso y le protejan su derecho a morir dignamente, que fue considerado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental. Así que, es una situación muy dolorosa, tanto para la familia, para Marta, claramente, y para el país como tal, que se estaba viendo en progreso de estas leyes, de esta conquista de derechos, por decirlo de una u otra forma, y ver cómo de un momento a otro se bajan de una decisión tan importante como lo es finalizar con un padecimiento que la está persiguiendo hace muchos años a esta mujer. Así como ella, hay más personas que están en proceso para realizarse la eutanasia en Colombia sin tener una enfermedad terminal, simplemente porque quieren terminar con su dolor y porque consideran, o sea, están en todos sus sentidos para poder postularse y pedir esta eutanasia. Recordemos que Colombia es uno de los únicos países en Latinoamérica que aprobó la eutanasia y a partir del 2015 se lleva a cabo esta decisión de no solo ser para pacientes terminales, sino para pacientes que tengan una enfermedad incurable. Seguimos viendo cómo avanza este caso, cómo avanza la tutela, y a raíz de este caso se han presentado en redes sociales diferentes testimonios de personas que también sufren ELA en Colombia, quienes no desean acudir a este derecho de la eutanasia, y han creado como dos polos, dos bandos en el país, porque bueno, hay personas que dicen, no, yo puedo seguir con con el padecimiento, puedo llevarlo a cabo porque con el amor de mi familia, con el amor de Dios. Igual también recordemos, ¿no? Colombia es un país muy religioso. Cuando se enteraron en las noticias y salió a la luz el caso de Marta Sepúlveda, el mismo obispo, la figura un poco más grande en Colombia de la religión católica, le mandó una carta, hicieron misas en nombre de ella para que se retractara de su idea de
de realizarse el procedimiento de la eutanasia. Y cabe aclarar que esta postura de la Iglesia tuvo mucho que ver en la decisión que se tomó a raíz de cancelarle la eutanasia a Marta Sepúlveda. Así que nada, seguimos en el mismo debate de separar lo que es la decisión de una persona en su cuerpo, en su vida, con lo que es la institución de la Iglesia con creencias religiosas en general, en términos generales. Perdón, Caro, estaba chusmeando un par de cuestiones con lo que tiene que ver con la eutanasia y la muerte digna. La muerte digna es permitir morir, no deja ni hace morir, o sea, tipo, no es... o sea, porque claramente la eutanasia en Argentina actualmente no está, no es ley, pero la muerte digna sí, es amparado por la ley 26.742, derecho al paciente, y el artículo 59 del Código Civil, donde la muerte digna es un derecho de pacientes con enfermedades terminales a rechazar procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan sufrimiento desmedido. Incluso permite rechazar hidratación o alimentación por vía artificial. Me parece que es un debate que se tiene que empezar a dar, digo, en lo que tiene que ver con decisiones personales, y obviamente que el Estado debería garantizarlo, más allá de las creencias que uno pueda llegar a tener. Es un poco, obviamente, más allá de la diferencia, obviamente, lo que tiene que ver cuando se empezó a debatir la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, en sintonía con la planificación de la vida de una persona. Obviamente que con el IVE estamos hablando de la planificación familiar, de la educación sexual, de los derechos reproductivos de las mujeres. Digo, no quiero ahondar en lo que tiene que ver con el IVE o con el ILE, porque estamos hablando de la eutanasia en este caso, o el derecho a la muerte digna, que tiene que ver con enfermedades que muchas veces hacen que no se pueda desarrollar la vida de una manera normal, o no me gusta usar el término normal porque, bueno, obviamente que es lo normal, lo natural, pero sí digo, me parece que tiene que ver con una decisión individual donde una persona, cuando toma esa decisión, la toma desde un lugar de dolor, de incomodidad, de querer pasar a otro plano por sus situaciones particulares. Digo, me parece que ninguno ni ninguna puede tener una decisión sobre esa persona que efectivamente la está pasando mal. Digo, esto que lo de la muerte digna que recién mencionaba, imagínense tener que rechazar un procedimiento quirúrgico estando consciente y para efectivamente fallecer. Digo, los días que pueden llegar a soportar y los dolores y todo lo que conlleva tener una enfermedad terminal, cual fuere. Y me parece que también, porque bueno, venía leyendo un par de cosas, tiene que ver con esta cuestión de que muchas personas lo asocian a la situación del suicidio. El suicidio siempre es algo como obviamente muy sensible en la sociedad, donde muchas veces se juzga a esa persona que toma esa decisión, pero el dolor que conlleva tomar esa decisión para la persona que está sufriendo el padecimiento, pero a su vez la familia. Digo, ¿qué mejor que una persona que la está pasando mal, ya sea psicológica o físicamente, pueda tomar la decisión de finalizar con ese dolor, acompañado de médicos, de sus seres queridos, de sus amigos? Digo, que sea una cuestión amena. Digo, me parece que hay que empezar a
desnaturalizar la situación de la muerte y desnaturalizar también las decisiones sobre la muerte. Por ahí, obviamente, en el sentido más amplio de la sociedad, de la muerte no se habla, la muerte es algo tabú, la muerte es algo que llega en el momento que te tiene que llegar, es una cuestión del destino. Bueno, ¿por qué no empezar también a pensar esa situación de poder elegir cómo finalizar con tu vida? Obviamente en estos padecimientos físicos, mentales, digo, me parece que también hay que brindar o poder dar esa oportunidad y ese derecho a poder elegir cómo morir para dejar de sufrir. Digo, en este caso de la mujer en Colombia, vos recién lo mencionabas, era una persona de 52 años, ¿no? 54 años. 54 años, que ya no podía hacer su vida con la que venía acostumbrada. Y más allá de no poder hacerlo, el dolor exactamente. Es terrible, no puede dormir a las noches. ¿Y por qué un juez o alguien va a decirle que tiene que seguir su vida de manera normal cuando eso no es posible por el padecimiento físico que tiene? Es que es lo absurdo del caso. A ellos le hicieron todos los estudios en donde se le avalaba, sí, está padeciendo una enfermedad muy fuerte, los dolores no son leves y no puede ya moverse por sí sola. Se la aprobó, pero después al verla en un medio de comunicación nacional, en donde se le veía sonriente, feliz, en donde solo por verla de esa forma le dijeron como, no, ok, está súper bien, no te vamos a aprobar la eutanasia, se cancela todo. O sea, eso es lo que causa polémica y causa malestar en la familia y en el país, en la gran parte del país colombiano, porque fue una decisión tomada a la deriva. O sea, como la vimos bien, entonces ya no la vamos a aprobar. Acá, ¿cómo lo veníamos? Dale. Perdón, en Argentina, en el 2019, o posterior en realidad al 2019, se empezó a debatir una ley que se llama la Ley Alfonso, que lleva el nombre de Alfonso Oliva, un joven cordobés que murió en 2019 luego de pasar su último tiempo postrado, sin poder mover más que sus ojos por una esclerosis lateral amiotrófica. La misma conocido, que padece, claro, exactamente, esta mujer, Marta Sepúlveda. Que es conocida como el ELA. El ELA. Y que me parece importante... Esto es ahorita es un anteproyecto de ley que se lo propuso el que estás hablando, la diputada del Frente de Todos, Gabriela Esteves, promotora pues de esta iniciativa, y todavía pues se está debatiendo a ver si se llega a algún fin. De ser así, de permitirse esto, hay algunos beneficios de realizar la eutanasia en Argentina, en donde... porque cabe aclarar que la eutanasia, bueno, se realiza en Colombia, está aprobada, pero el paciente o la familia del paciente tiene que correr con los gastos de este procedimiento. Si se realiza acá en Argentina, el proyecto que se está ejecutando, uno de los principales factores es que sea totalmente gratuito, que sea... sí, en el hospital público. En el hospital público. Así que... también está este proyecto acá en Argentina, como tú lo decías, en el 2019 se empezó a... 18, ¿no? No, a partir del 2019. 2019. Los requisitos que se debaten dentro de esta ley tienen que ver con la voluntad que expresa el paciente, sufrimiento físico o psíquico extremo, dolor irreversible, evaluación del caso por un consejo interdisciplinario, objeción de conciencia por parte del personal médico, y se contemplaría tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La diferencia entre la eutanasia es que el médico administra el medicamento que produce la muerte, y el suicidio asistido, el propio paciente se autoadministra la droga prevista por el médico. Claro. Digo, en esta cuestión también de lo menos fuerte, si se quiere, ¿entendés? No es lo mismo que una persona,
digo, en el sentido del dolor de sus familiares y mismo del paciente, no sentirse acompañado en ese proceso. Digo, me parece que esta cuestión de poder decidir cómo morir también te puede prever de cómo morir acompañado. Digo, que no sea una situación de dentro del hogar, ¿viste? Como ocultos. Digo, esto sucede y las personas lamentablemente que padecen alguna enfermedad, como mencionabas anteriormente, Caro, están hasta sus últimos segundos sufriendo. Y me parece que darles la oportunidad de poder elegir cómo morir también es un debate que nos tenemos que dar. Recién veía, y no voy a ahondar en el tema porque obviamente es un tema muy complejo, que da mucho para el debate, que da mucho para discutir, pero hace unos años atrás una joven de 17 años en Holanda había solicitado al Estado holandés de que le puedan hacer la eutanasia a ella, porque tenía muchos padecimientos psicológicos y psiquiátricos, donde ella ya llevaba mucho tiempo con tratamiento psiquiátrico, con medicamentos, acompañamiento psicológico, había tenido muchos padecimientos físicos por su problema también, su padecimiento mental, y no se lo brindaron porque tenía 17 años. Donde la familia la acompañó en el pedido porque entendían también que era una decisión que ella ya venía pensando hace mucho tiempo. Ella había sufrido violaciones y abuso de chica, los cuales no pudo superar. No me gusta usar la palabra superar porque digo, en qué momento uno, cuando tiene una situación de abuso, violación o acoso extrema, digo, en qué momento uno lo supera, ¿no? Claro. Pero había tenido muchos problemas alimenticios, bulimia, anorexia, por esta cuestión de los padecimientos mentales que tenía. Y bueno, le exigió al Estado holandés que tener la eutanasia de manera legal. Y bueno, obviamente se la negaron, lamentablemente, donde ella, en acompañamiento con sus familiares y sus amigos, ella dejó de comer y de beber, de comer y tomar, de alimentarse, se dejó morir rodeada con sus amigos y sus familiares, y hizo medio como una especie de eutanasia en su casa, básicamente, sin el acompañamiento ni del Estado ni de médicos. Obviamente que hay muchas versiones, hay gente que dice que habían médicos, hay gente que dice que no. Pero igual se vuelve lo mismo, es como a la muerte digna. Exactamente. Como no permitir a una persona morir dignamente. Y ella lo que plantea, que era, a esto lo que iba, que me parecía muy interesante, ella hablaba sobre la cuestión de que ella estaba sobreviviendo. O sea, como que ella ya no estaba viviendo. O sea, ella respiraba, o sea, en palabras de ella respiraba. O sea, que ya no vivía, que no tenía ninguna intención de proyectar a futuro, que entendía que su lucha había terminado, o sea, como que no encontraba una situación que haga poder proyectar y mejorar su calidad de vida, porque no le interesaba. Y lo que planteaba, que a esto iba con la cuestión de la eutanasia, la muerte digna, el suicidio asistido, digo, ejes que por ahí en su denominación técnica tienen diferencias, pero que me parece que están buenas discutirlas, que ella murió en el hospital, o sea, en una cama de hospital en su casa, y el mensaje de despedida con sus familiares y amigos fue: el amor es dejar ir. Y me parece que hay que empezar con nosotros mismos y con nuestros familiares, pero también en conjunto de la sociedad, entender que la muerte existe, que la muerte está, digo, que obviamente que hay muertes que se entienden o que son socialmente
establecidas, digo, la muerte de una persona adulta antes que la muerte de un bebé, de un niño, que por ahí uno dice qué injusta que es la vida, digo, pero en esta cuestión de el poder discutir la muerte, también abre esa posibilidad de decir, bueno, yo a X persona que está teniendo una enfermedad terminal o que está teniendo padecimientos físicos o mentales muy fuertes, y la realidad es que no desea continuar con ese sufrimiento, desde el afecto mismo poder decir, bueno, que no sufra más esa persona que está teniendo el padecimiento. Y me parece que esta frase del amor es dejar ir, me parece que también tenemos que pensarlo cuando discutimos estos ejes que por ahí son fuertes para cierto conjunto de la sociedad, y sobre todo esta cuestión que vos planteabas recién sobre las creencias religiosas, digo, más allá de la institución de la iglesia, digo, en general la muerte y el nacimiento también, ¿no? Está muy asociada a esta cuestión de que Dios elige que vengas al mundo. Que vengas al mundo y que te vayas, exactamente. Pero la realidad también es que estamos ya en un mundo o con ciertos debates dados donde también podemos elegir cuándo dar vida y cuándo morirnos también, digo, ¿no? Por ahí suena medio fuerte, pero me parece que estos debates están buenos también para poder elegir nosotros mismos cuál es el futuro que queremos. Y esta persona de 54 años en Colombia, me parece muy injusto lo que sucede, porque primero que se lo habían aprobado y segundo que era real el padecimiento que tenía, y era una elección. Así como decimos, es una elección de vida, es una elección de muerte también, y me parece que está bueno que empecemos a dar ciertos debates, sobre todo porque también muchas veces cuando uno se queja o se pone en contra, si se quiere, lo está viviendo desde un lugar de privilegio, de no tener ese sufrimiento, digo. Y llamo a la reflexión también a todos aquellos que nos están escuchando. Digo, esta cuestión de muchas veces no poder sentir el dolor, y esta cuestión de, bueno, tenías una vida donde trabajabas, estudiabas, hacías deporte, salías a caminar, tomabas mate con tus amigos o amigas, salías a comer. Digo, imaginémonos también en esa situación de no poder hacerlo más porque estás postrado, o porque tenés un dolor que no te deja vivir. O sea, es eso. Es estar en el hecho de muerte hasta que, en esta cuestión también religiosa, Dios decida dejarte ir, y teniendo la posibilidad de poder hacerlo de manera médica, de manera asistida, con tus familiares acompañando el proceso. Digo, me parece que son discusiones que se tienen que dar también para poder terminar con el padecimiento y los dolores de muchas personas. Así es, y no estamos diciendo que la muerte sea fácil ni para la familia ni para cualquier persona. Es un procedimiento, es un proceso muy difícil y que cada uno lo enfrenta como puede, pero sí estamos tratando de demostrar y de poner en debate la cuestión de decidir en una muerte digna, en la vida o en la muerte, y en los padecimientos que sufren miles de personas en Colombia o en el mundo, y que está bueno ponerlo y traerlo a debate, porque creo que es una decisión personal y que vale la pena exponerlo. Así que vamos a seguir viendo qué pasa en el caso de Marta Sepúlveda, les vamos a seguir contando. Se espera que la tutela que se está poniendo, la familia está poniéndole a la IPS y al Estado, tenga un buen desenlace, y evitar que Marta Sepúlveda, de 54 años, siga teniendo estos padecimientos que la han acarreado durante más de 2 años. Sí, hay que empezar a dar la discusión. Digo, recién hablábamos que en Argentina se presentó un proyecto de ley para empezar a discutir lo que tiene que ver con la eutanasia,
la ley Alfonso, la muerte digna también, ¿no? Así que vamos a seguir debatiendo sobre estos temas que son importantes para el desarrollo de nuestras vidas en términos generales y también de las decisiones personales que tienen que estar acompañadas por parte del Estado para también poder empezar a conquistar nuevos derechos y a su vez poder acompañar a estas personas y a sus familiares también que sufren el día a día en una enfermedad terminal o en un padecimiento ya sea físico o mental como mencionábamos anteriormente. Así que vamos a estar debatiendo sobre esto a lo largo de los programas y cada vez que podamos, porque entendemos que es importante hacerlo en conjunto y debatirlo. Digo, obviamente que todas las opiniones son válidas, como siempre decimos que una ley, en este caso una ley de elección, que se apruebe no significa ni que se va a incrementar ni que va a disminuir, sino simplemente va a estar avalado por la ley, va a ser una nueva conquista y también va a facilitar muchas veces cierta toma de decisiones y cierta elección acompañada por parte del Estado, como a veces mencionamos con el tema de la ILE o de la IBE. Digo, que sea ley o que esté aprobado no significa que es obligatorio interrumpir un embarazo. Nadie va a obligar a nadie a ejercer ni someterse a la eutanasia, así que está bueno que todos los derechos sean conquistados en base a leyes debatidas, discutidas, obviamente con normativas, pero que sea acompañado por parte del Estado, cual fuere, ¿no? Así que esperemos que la situación de la mujer colombiana se respete su decisión y pueda llevar a cabo la eutanasia y la muerte digna. Así es, vamos a estar pendientes.